salió en las noticias la historia de un hombre que había heredado una gran suma de dinero y una gran cantidad de propiedades. Sin embargo, este hombre había decidido continuar viviendo en la calle, viviendo en la miseria del mundo, durmiendo donde le tomara la noche, pidiendo dinero, limosnas para comer, a pesar de los grandes bienes con los que contaban. Y esta historia enfatizaba lo absurdo de la decisión que había tomado este hombre. El capítulo 1 de Isaías nos presenta una historia similar. En el capítulo 1 de Isaías vemos la descripción que hace Isaías en un llamado y un llanto para llamar la atención del pueblo de Judá, un pueblo que había sido escogido por Dios, que había sido llamado a una nueva identidad en Dios y estaban viviendo de una manera totalmente contraria a Dios. En vez de perseguir el glorioso llamado que Dios les había dado y ser beneficiarios de los grandiosos privilegios de estar en Dios, ellos habían decidido continuar en la miseria del mundo y actuar, como decíamos en la primera parte, en rebelión en cuanto a Dios. Este primer capítulo nos presenta la rebelión del pueblo de Dios. Y algo interesante del primer capítulo de Isaías es que nos da una descripción panorámica de todo el libro de Isaías. Lo que vemos aquí en Isaías capítulo 1 es una descripción panorámica de todo el libro de Isaías, pero en la primera parte, que es lo que vamos a ver hoy, vemos la rebelión del pueblo de Dios. Ellos estaban actuando contrario a los mandamientos, al llamado que ellos tenían de parte de Dios. Y un versículo muy clave aquí en el capítulo 1 es el versículo 4, donde Isaías da una descripción panorámica de la condición tétrica, de la condición de fútil del pueblo de Dios. Él dice en el versículo 4, él utiliza varios adjetivos para describir la nación de Dios en esos momentos. Él dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Da 4 palabras que son aquí, 4 descripciones que son aquí sumamente enfáticas en cuanto a la condición fútil del pueblo de Israel. La primera, nación pecadora. El pueblo de Judá debió ser una nación que se debía caracterizar por su grado de santidad. Ellos debían ser santos, pues el Dios el cual los había llamado era un Dios santo. Sin embargo, como Isaías describe aquí, eran una nación pecadora. Se describían como una nación pagana en la manera que se estaban comportando. El otro término que vemos aquí que Isaías utiliza es el término pueblo cargado de iniquidad. Y este término iniquidad, a diferencia del primer término pecado, el primer término habla del comportamiento. Este término iniquidad habla del carácter de la persona, de la naturaleza de la persona. Ellos no solamente tenían un comportamiento de pecado, pero también tenían una naturaleza de pecados en ellos, de ser una nación cargada de iniquidad. Y luego él utiliza 2 términos más: generación de malvados, hijos corrompidos, 2 términos que enfatizan la identidad de Judá
y su relación en lo concerniente a Yahweh, a su Dios, generación. Ese término ahí en el versículo 4 es un término que se relaciona al llamado, a la promesa de Dios a Abraham, que le iba a dar una generación, una nación que iba a ser de bendición para todas las naciones. Sin embargo, ellos se estaban comportando como una generación de maldición para todas las naciones, pues estaban en rebelión en contra de Dios. Y el otro término, hijos corrompidos, indica la relación de Judá con su padre Yahweh. Ellos eran hijos de Yahweh, que estaban llamados, que estaban destinados a una vida que representara de una buena forma a su padre. Sin embargo, estaban actuando como hijos corrompidos. ¿Recuerdas Deuteronomio capítulo 14? En el versículo 1, versículo 2, donde el Señor le describe la manera como debían comportarse a su pueblo. Él dice en Deuteronomio 14, 1 y 2, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. No os sajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de muerte, porque eres pueblo santo, dice el versículo 2, para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los hombres que están sobre la faz de la tierra. Ese era el llamado que el pueblo de Dios tenía. Sin embargo, no estaban viviendo de una manera digna del llamado que tenían. Estaban viviendo en rebelión contra Dios. Y yo quisiera que no nos engañemos a nosotros mismos. Yo no quisiera que al leer esto puedas pensar, wow, ¿cómo pudieron el pueblo de Dios, cómo pudo el pueblo de Judá comportarse de esta manera, contrario al llamado que tenían de Dios? Porque lo que Isaías está describiendo aquí es la condición de toda la humanidad sin Cristo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa condición de rebelión no es una exclusiva de ellos, es una exclusiva de todos nosotros. Nuestra naturaleza nos llama a pecar, nuestra carne nos llama a pecar. Tal vez, y ahí seleccioné algunos versículos del libro de Gálatas y te pido que vayas ahí conmigo. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos habla de esa realidad. Dice Gálatas 5, 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Esa es la condición de nosotros, la pecaminosidad que está en cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos un llamado que es superior a lo que nuestra carne quiere. Un llamado que no es de pecado, sino de piedad. Un llamado que no es del mal, sino del bien. Un llamado que no es de vivir de acuerdo al propósito de Satanás, sino de vivir de acuerdo al propósito de Dios. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3, del versículo 6 al versículo 9, para que tú veas la conexión de Isaías 1 con nosotros gentiles hoy. Él dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Nosotros somos parte de esa generación que fue llamada por Dios a través de Abraham para bendecir a todas las naciones. Somos parte del pueblo de Dios y tenemos ese mismo llamado que tenía el pueblo de Judá de vivir de una manera santa, de acuerdo al Dios que nos llamó. Pero mira un tercer pasaje aquí en Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al versículo 7. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos eliminar esta condición de rebelión?
Dice Gálatas 4, el versículo 4 al versículo 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. A través de Cristo, nuestra naturaleza rebelde es cambiada para que podamos vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Algo interesante en Isaías capítulo 1, versículo 4, es que esa primera palabra que Isaías utiliza, traducida aquí como pecadora, una nación pecadora, significa literalmente no vivir de acuerdo al propósito o no dar en el propósito. Es como si estás martillando un clavo y quieres martillar el clavo, pero no le estás dando en el clavo con el martillo. Una vida fuera de Dios es vivir sin propósito, es no darle al clavo en la vida, pero una vida siguiendo los propósitos de Dios en Cristo, en la nueva identidad que tenemos en Cristo, es la única manera que podemos vivir con propósito. Es por eso que necesitamos estar en Cristo y someternos al señorío de Cristo y vivir, mi hermano, de acuerdo a la nueva identidad que tenemos en Cristo, porque fuera de Él no podemos vivir con propósito. Yo te pregunto, ¿estás viviendo con propósito? ¿Estás viviendo de acuerdo al llamado y a la nueva identidad que tienes? ¿O estás viviendo como ese hombre que citaba en la introducción? ¿Estás viviendo, a pesar de que tienes grandes privilegios en Cristo, estás viviendo persiguiendo las miserias de este mundo? Que Dios te ayude a que puedas vivir de acuerdo a su propósito. Dios te bendiga.